Castilla, primavera del año 1451. En una pequeña villa amurallada llamada Madrigal de las Altas Torres, entre campos de trigo y torres de piedra parda, una mujer melancólica grita de dolor en una cámara mal iluminada. Es la reina Isabel de Portugal, segunda esposa del rey Juan II de Castilla, y el 22 de abril, al amanecer, da a luz a una niña. Nadie la espera. Nadie la celebra demasiado. En el reino ya hay un heredero, Enrique, hijo del primer matrimonio del rey, un hombre de 26 años de carácter blando y mirada ausente, al que la corte susurrando llama el impotente. La recién nacida es apenas una pieza menor en el tablero, una infanta, una posible moneda de cambio para un matrimonio extranjero. Le ponen el nombre de su madre y la bautizan en la iglesia de San Nicolás, sin grandes honores. Nadie, absolutamente nadie, sospecha que esa niña cambiará para siempre el mapa del mundo conocido. 2 años más tarde, en noviembre del año 1453, nace su hermano Alfonso. Isabel pasa a ser la tercera en la línea de sucesión. Y entonces, cuando la niña apenas tiene 3 años, ocurre la primera tragedia de su vida. Su padre, el rey, muere. El trono pasa a Enrique, ahora Enrique IV, y la nueva corte decide que la reina viuda y sus 2 hijos pequeños sobran. Les dan la orden de retirarse al castillo de Arévalo, lejos del poder, lejos de los intrigantes, lejos de todo. La madre de Isabel llega a ese lugar cargando un dolor que la irá consumiendo por dentro, año tras año, hasta volverla una sombra. Hay historiadores que la describen sin rodeos, una mujer deprimida, a ratos casi demente, que solo encuentra consuelo en rezar durante horas frente a una imagen de la Virgen de las Angustias. Así crece Isabel, rodeada de una madre que se apaga, de un hermano pequeño al que protege con fiereza, y de muros fríos donde el dinero escasea. Porque aunque el testamento del rey ordenaba pagarle una renta digna, Enrique IV no la libera, ahorra, incumple, olvida. A los 10 años, a la niña incluso le arrancan el señorío de Arévalo para regalárselo al duque de Plasencia, como se le arranca un juguete a un huérfano. Ella no lo dirá entonces, pero lo recordará toda su vida. En esos años austeros, sin embargo, ocurre algo decisivo. Un fraile agustino, Martín de Córdoba, se sienta con ella cada día y le enseña latín, historia, filosofía, retórica. Le dedica un libro entero titulado Jardín de Nobles Doncellas, pensado como un manual para princesas virtuosas. Junto a él, tutores como Gonzalo Chacón y Gutiérrez de Cárdenas le moldean una cabeza afilada como un cuchillo. Isabel aprende a leer, aprende a razonar, aprende algo aún más peligroso para una mujer de su siglo, aprende a desconfiar. En el año 1461, una orden llega desde la corte. Enrique IV reclama a sus 2 hermanastros a Segovia. Su esposa, Juana de Portugal, está embarazada, y el rey quiere tener a los posibles herederos rivales bajo su mirada. Isabel tiene entonces 10 años. La arrancan literalmente de los brazos de su madre. Décadas más tarde, ya reina, ella misma escribiría esa frase demoledora: inhumana y forzosamente, fuimos arrancados el señor rey don Alfonso y yo, que a la sazón éramos niños. En la corte todo es distinto. Banquetes, sedas, cortesanos que miden cada palabra, espías bajo cada tapiz. En febrero del año 1462, nace la hija del rey, una niña llamada Juana. La proclaman princesa de Asturias, heredera del trono. Pero la corte entera susurra lo mismo en voz baja: esa criatura no es hija del rey. El padre verdadero, dicen, es don Beltrán de la Cueva, favorito del monarca. De ahí el apodo cruel que perseguirá a la niña toda su vida, Juana la Beltraneja. Y aquí empieza, de verdad, la partida. Porque una parte poderosa de la nobleza castellana, liderada por el arzobispo Carrillo de Toledo y el marqués de Villena, decide que ya basta. Quieren un rey nuevo. Quieren al pequeño Alfonso, el hermano de Isabel, en el trono.
El 5 de junio del año 1465, las murallas de Ávila amanecen con una escena que parecía sacada de una pesadilla. Sobre un cadalso de madera hay un trono, y sobre el trono, un muñeco de paja vestido de rey, con corona, cetro y una cara de cerámica imitando los rasgos de Enrique IV. Ante miles de testigos, los nobles se acercan uno a uno y le arrancan la corona, el cetro, la espada. Después derriban al muñeco de una patada. Aquel acto absurdo y teatral ha pasado a la historia como la farsa de Ávila, un rey destronado en efigie. Es guerra civil abierta. Alfonso es proclamado rey rival. Isabel, 14 años, observa en silencio. Escucha. Aprende cómo se derriba a un monarca, cómo se compran lealtades, cómo se inventa una legitimidad. Durante 3 años, Castilla se desangra en escaramuzas entre dos cortes, dos banderas, dos reyes. Y entonces, el 5 de julio del año 1468, en la villa de Cardeñosa, Alfonso amanece muerto. Tenía 14 años. Dicen que fue la peste. Dicen que fue veneno en una trucha servida en la cena. Nadie lo sabrá jamás con certeza. Isabel tiene 17 años. Acaba de perder al único hermano al que amaba. Y acaba de convertirse, sin buscarlo, en la esperanza de media Castilla. Los nobles rebeldes están desesperados. Su rey niño yace bajo tierra, su causa se desmorona, y solo les queda una carta. La muchacha de 17 años que llora en un convento de Ávila. Le envían mensajeros con una propuesta que habría hecho temblar a cualquier adulto curtido en política. Le ofrecen la corona, ahora mismo, que se proclame reina contra Enrique IV, que tome el trono todavía caliente de su hermano muerto. ¿Y saben qué hace Isabel? Dice que no. Que no. Lo repito porque merece subrayarse. Una adolescente que ha visto de cerca cómo se destripan reinos, rechaza la corona ofrecida en bandeja. Les responde con una frase que define para siempre su inteligencia política. Mientras viva su hermanastro el rey, ella no será reina. Sería una usurpadora. Y las usurpadoras, lo sabe bien, terminan decapitadas o encerradas de por vida. Lo que Isabel quiere es otra cosa. Quiere legitimidad. Quiere que le entreguen el trono, no que se lo roben. Y lo consigue. El 19 de septiembre del año 1468, en un paraje escondido entre encinas, llamado Los Toros de Guisando, ocurre una escena surrealista. Frente a 4 esculturas prehistóricas de toros de granito cubiertas de musgo, se reúnen el rey Enrique IV y su hermana. Ante testigos, nobles y un legado papal, el rey firma un pacto humillante. Desconoce a su propia hija Juana, la llamada Beltraneja, y reconoce a Isabel como heredera legítima. Pensemos un momento en la escena. Un rey jurando en público que su hija quizá no es suya. ¿Existe una rendición más total? Isabel observa, con ese rostro sereno que los cronistas describirán una y otra vez, y sabe que acaba de ganar sin disparar una flecha. Pero el trato tiene una cláusula venenosa. Enrique se reserva el derecho de elegirle marido. Y ahí empieza la segunda batalla, quizá la más decisiva de su vida. Los candidatos que le ofrecen son un desfile grotesco. Primero Carlos, príncipe de Viana, que muere antes siquiera de conocerla. Luego Alfonso V de Portugal, viudo cuarentón con un hijo casi de la edad de Isabel. Después el duque de Guyena, príncipe francés descrito como enfermizo y de aspecto deforme. Y como broche de oro, don Pedro Girón, maestre de Calatrava, un hombre rudo, famoso por su lascivia, que cabalga desde Andalucía, babeando de ansiedad por tomarla por esposa. Isabel se encierra con su amiga Beatriz de Bobadilla, y según la crónica, reza 2 días y 2 noches, suplicando a Dios que impida esa boda monstruosa. Y entonces ocurre algo que Castilla entera interpretará como un milagro. En el camino, a pocas jornadas de alcanzarla, Pedro Girón enferma de repente. Un dolor en la garganta, fiebre alta, delirios. Muere en cuestión de horas. Envenenamiento, casualidad,
¿Providencia? Los historiadores todavía discuten. Lo único cierto es que Isabel quedó libre otra vez, y mientras los nobles maniobran buscándole un nuevo candidato, ella ya ha tomado su decisión en secreto. Hay un príncipe joven, apenas un año menor que ella, heredero de la corona de Aragón. Se llama Fernando. Es primo suyo en segundo grado. Vivo, ambicioso, curtido en batallas desde niño. Sobre todo, es el único que le interesa a ella. Pero el obstáculo es enorme. Son parientes, y la Iglesia lo prohíbe sin dispensa papal. Más grave aún, si Enrique IV descubre el plan, declarará otra vez heredera a la Beltraneja. Lo que viene es una operación de espionaje digna de una novela. En octubre del año 1469, Isabel pide permiso para visitar la tumba de su hermano en Ávila. Es una excusa. En cuanto se aleja de la vigilancia real, huye hacia Valladolid. Mientras tanto, Fernando está en Zaragoza y tiene que cruzar medio reino enemigo para llegar hasta ella. ¿Y cómo lo hace este heredero de una corona? Disfrazado de criado mulero. Sucio, sin escolta, cabalgando de noche por caminos secundarios, con un puñado de compañeros fieles que fingen ser mercaderes. En una aldea casi lo matan sus propios vigías, cuando se acerca a pedir agua. El 18 de octubre, por fin, los dos primos se ven por primera vez en un palacio de Valladolid, a la luz de las velas. Él tiene 17 años, ella 18. La entrevista dura apenas 2 horas. ¿Se enamoraron? ¿Se midieron como dos depredadores políticos calculando al aliado? Probablemente ambas cosas a la vez. Al día siguiente firman las capitulaciones. Al otro, el 19 de octubre, se casan. Hay un detalle que siempre fascina. La bula papal, que autoriza el matrimonio entre primos, es falsa. Falsificada por el arzobispo Carrillo y por el propio padre de Fernando. Un documento falso, un novio disfrazado de criado, una novia fugitiva. Así nace una de las uniones más trascendentales de la historia de Europa. Enrique IV monta en cólera al enterarse. Deshereda a Isabel al instante. Vuelve a proclamar princesa de Asturias a su hija Juana. La guerra es cuestión de tiempo, y el tiempo corre en contra del rey enfermo. El 11 de diciembre del año 1474, Enrique muere en Madrid sin testamento claro. Al día siguiente en Segovia, sin esperar siquiera la llegada de Fernando, Isabel se proclama a sí misma reina de Castilla. Una mujer, sola, alza la espada real en la Plaza Mayor y acaba de encender la mecha de una guerra civil. Imaginemos la Plaza Mayor de Segovia aquel 13 de diciembre. Una joven de 23 años avanza sobre un tablado cubierto de paños. Delante de ella, un caballero porta una espada desnuda, apuntando al cielo. No es un adorno, es la espada de la justicia real, símbolo del poder de matar y perdonar. Y la mujer camina detrás de esa hoja como si fuera su propia sombra. Los castellanos ven algo nunca visto. Jamás en la memoria del reino, una mujer había exigido que el acero real desfilara así ante ella, como lo hacía ante los monarcas varones. La multitud susurra. Algunos cronistas escriben su indignación con tinta indisimulada. ¿Quién se cree esta mujer para apropiarse del gesto máximo de la autoridad masculina? Pero Isabel no pestañea. Lanza un mensaje tan brutal como preciso. Yo no soy consorte de nadie. Yo soy el rey. Y cuando Fernando llega por fin desde Aragón, galopando desde el norte con la ira acumulada, de quien se siente humillado, la escena que se desata dentro del alcázar es puro material para un teatro. ¿Cómo que se ha proclamado sola? ¿Cómo que la espada ha desfilado sin él? ¿Acaso no es él, varón, heredero legítimo por línea masculina de los Trastámara, quien debería ceñir la corona de Castilla? La discusión se prolonga durante días. Gritos tras las puertas cerradas, consejeros mediando, y entonces Isabel hace algo asombroso. Acepta un arbitraje. Convoca al arzobispo Carrillo y al cardenal Mendoza para que decidan, y ella misma presenta los argumentos. En Castilla hereda quien desciende del último rey,
no quien sea varón en otro reino. Fernando pierde. Pierde legalmente, con dignidad, pero pierde. Los títulos se firmarán con los dos nombres. Las monedas llevarán las dos caras. Pero el reino de Castilla, es suyo, de ella. De ahí nace esa frase que todo escolar español conoce, aunque pocos entiendan. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Suena a matrimonio idílico. En realidad es el cierre diplomático de una pelea feroz por saber quién firmaba primero. Y mientras los esposos ajustan cuentas en habitaciones privadas, Castilla entera se incendia. Porque buena parte de la alta nobleza, empezando por el poderosísimo marqués de Villena, no acepta a esta reina autoproclamada. Prefieren a la otra candidata, aquella niña que ya sabemos, ahora una adolescente de 13 años. Y para reforzar su causa, hacen algo que escandaliza a media Europa. Casan a Juana con su propio tío, Alfonso V de Portugal, un viudo de 43 años, tío y sobrina, cama compartida, bendición eclesiástica dudosa. Pero la política no tiene asco. El 25 de mayo del año 1475, el ejército portugués cruza la frontera. Francia también se mueve, amenazando por el norte con abrir un segundo frente. La idea es aplastar a Isabel entre dos tenazas antes de que consolide nada. Lo que viene son meses angustiosos. Isabel no se queda rezando en un palacio. Cabalga. Recorre villas castellanas, una tras otra, convenciendo, amenazando, prometiendo. Funde la plata de las iglesias para pagar soldados. Ordena requisar campanas para fundir cañones. Escribe cartas de propia mano hasta altas horas de la noche. Los cronistas cuentan que pierde un embarazo en uno de esos trayectos a caballo, y al día siguiente vuelve a montar. ¿Exageración? Tal vez. Pero la idea que transmite a su pueblo es clara. Esta reina no se rinde ni ante su propio vientre. Y entonces llega el 1 de marzo del año 1476. Cerca de la Villa de Toro, bajo una tormenta cerrada de lluvia y niebla, dos ejércitos se encuentran. Unos 8.000 hombres de cada bando. Fernando comanda las tropas castellano-aragonesas. El rey portugués y su hijo, el príncipe Juan, dividen el mando del lado contrario. Un error. El centro portugués, mandado por Alfonso V, se desmorona ante el empuje del cardenal Mendoza y del duque de Alba. El rey portugués huye tan deprisa que ni siquiera avisa a su hijo. El estandarte real luso cae en manos castellanas. Pero en la otra ala ocurre algo distinto. El joven príncipe Juan, de 21 años, aguanta. Contraataca en plena noche bajo la tormenta. Recupera el estandarte. Conserva el campo. Según los manuales medievales, quien conserva el campo gana la batalla. Según eso, ganaron los portugueses. Y sin embargo, ¿quién se lleva la historia? Ahí está el genio de Fernando, y sobre todo de Isabel. Mientras los portugueses recogen caballos y cuentan heridos, en la retaguardia ella ya está dictando cartas a un ejército de escribanos. Esa misma noche salen mensajeros hacia todas las ciudades de Castilla, hacia Roma, hacia París, hacia Flandes. Mensaje único. Victoria aplastante de los reyes católicos. Derrota total de Portugal. Isabel inventa, 1000 años antes de los diarios modernos, lo que hoy llamaríamos una campaña de prensa. Y funciona. En cuestión de semanas, los nobles dudosos se pasan a su bando. Burgos ya había caído. Zamora se rinde. El marqués de Villena baja la cabeza. La sobrina, aquella niña que iba a ser reina, termina encerrada de por vida en un convento de Coimbra, firmando cartas amargas, donde todavía se llama a sí misma la reina. En septiembre del año 1479, el Tratado de Alcazovas cierra la guerra. Portugal renuncia a Castilla. Castilla renuncia a África y al Atlántico Sur. Nadie lo sabe todavía, pero en ese mapa que se firma, acaba de quedar libre una ruta. Una ruta hacia el oeste que, 13 años más tarde, un genovés testarudo llamado Cristóbal Colón pondrá sobre la mesa de Isabel. Pero eso merece capítulo aparte.
La paz con Portugal trae un silencio extraño. Después de años de cabalgar entre campamentos, Isabel puede por fin sentarse a gobernar. Y lo que hace a continuación asombra incluso a sus contemporáneos. ¿Habéis imaginado alguna vez un reino donde los caballos se robaban al amanecer y el ladrón dormía tranquilo al mediodía porque nadie perseguía a nadie? Así era la Castilla que hereda. Una tierra tomada por bandas de nobles armados, con caminos intransitables y ciudades que pagaban sobornos para que no las saquearan sus propios señores feudales. Isabel crea entonces la Santa Hermandad. No es una institución religiosa, aunque el nombre engañe. Es una especie de policía rural armada, financiada por las ciudades, con jueces propios y sentencias sumarias. Los bandidos apresados morían en pocos días, a veces a flechazos atados a un poste. Brutal, sí. Pero en 5 años, los caminos de Castilla estaban más seguros que los de París. Un cronista portugués, al visitar el reino, escribe asombrado que las mujeres pueden viajar solas sin escolta. ¿Les parece poca cosa para el siglo XV? Al mismo tiempo, Isabel mete mano en la maquinaria más delicada del reino, la Iglesia. Nombra a sus propios obispos. Expulsa de sus palacios a los prelados corruptos que vivían con concubinas y criaban hijos como nobles. Confía reformas severas a un confesor llamado Hernando de Talavera y más tarde al terrible cardenal Cisneros. Pero dentro de esa reforma acecha una bestia oscura. En noviembre del año 1478, una bula del Papa Sixto IV autoriza algo nuevo: un tribunal inquisitorial controlado por la corona, no por Roma. Fue Isabel quien lo pidió, después de años de sermones que le susurraban una idea peligrosa. Los judíos convertidos al cristianismo, los llamados conversos, estaban practicando en secreto su antigua fe y contaminando la pureza del reino. El primer auto de fe se celebra en Sevilla, en febrero del año 1481. 6 personas arden vivas en el quemadero de Tablada. Una ciudad entera contempla cómo se retuercen los cuerpos entre el humo. Es difícil mirar ese momento sin estremecerse, y aún más difícil juzgarlo con la calma de un siglo tan distante. Isabel creía, con una sinceridad que sus propios confesores describían como ardiente, que estaba salvando almas. La historia, implacable, ha escrito otra cosa. En las próximas décadas, miles de personas morirán en las hogueras de su Inquisición. Decenas de miles serán torturadas, despojadas, delatadas por vecinos. El miedo se convertirá en un idioma que Castilla tardará siglos en olvidar. Y mientras la pira arde en Sevilla, otra obsesión crece en el corazón de la reina. Ahí abajo, al sur, sobre una meseta de huertas verdes y torres rojas, todavía existe un reino musulmán. Granada, el último emirato nazarí. Durante casi 8 siglos, los cristianos han ido arañando la península a los descendientes de Al-Ándalus. Isabel quiere ser la que cierre esa herida. La excusa la da el propio emir, Moulay Hassan, cuando en diciembre del año 1481 toma por sorpresa la villa cristiana de Sahara y vende a sus habitantes como esclavos. Es la chispa que Isabel necesitaba. Ella misma se pone al frente de la guerra más moderna que Europa había visto hasta entonces. Trae cañones fundidos por artilleros milaneses y flamencos. Organiza hospitales de campaña, algo revolucionario. Tiendas de tela con cirujanos, boticarios, ropa limpia y medicinas, donde los heridos dejan de morir olvidados bajo un árbol. Recorre ella misma los campamentos embarrados, al lado de las mulas, dando órdenes con esa voz seca que cortaba cualquier discusión. La guerra dura 10 años, 10 años de sitios agónicos. Alhama, Ronda, Loja, Málaga. Esta última, tras meses de asedio, es castigada sin piedad. Buena parte de su población acaba esclavizada. Dentro de Granada, mientras tanto, los musulmanes se devoran entre sí. El emir Moulay Hassan es derrocado por su propio hijo, un joven melancólico apodado Boabdil, el rey chico. Él y su tío Ibn Sad, el Zagal, se arrancan pedazos del trono mutuamente. Isabel y Fernando juegan a ambas manos.
Liberan a Boabdil cuando cae prisionero, le pagan, le prometen tierras, y a cambio le arrancan la promesa de entregar la ciudad cuando llegue el momento. En abril del año 1491, frente a Granada, Isabel manda construir algo casi increíble, una ciudad entera, levantada en 80 días, con calles cuadriculadas, murallas, iglesia y cuartel. La llaman Santa Fe. El mensaje que transmite a los defensores nazaríes es aplastante. No vamos a irnos. Nunca. El hambre hace el resto. El 2 de enero del año 1492, bajo un cielo limpio de invierno, Boabdil sale a caballo por la puerta de los 7 suelos de la Alhambra y entrega las llaves de la ciudad. Hay una leyenda hermosa, y probablemente falsa, que al mirar atrás, desde un paso de montaña y llorar, su madre le dijo aquella frase terrible: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». Los historiadores lo dudan. La frase quedó grabada de todas formas, y esa misma ciudad recién conquistada, entre palmeras y banderas, verá llegar pocas semanas después a un genovés porfiado, flaco, con mapas bajo el brazo y una idea que casi todos consideran una locura. Se llama Cristóbal Colón y trae una pregunta que va a cambiar el planeta. El hombre que se presenta ante Isabel en los patios de Santa Fe lleva años siendo rechazado por medio mundo. Portugal se rió de él. Génova lo ignoró. Inglaterra le dio largas. Lleva el pelo prematuramente blanco, una capa raída y un mapa que promete alcanzar Zipango y las especias de Catay navegando hacia el oeste. La junta de sabios convocada por la reina lo despacha con condescendencia. Sus cálculos están mal, sus distancias son absurdas, sus exigencias insultantes. Quiere ser almirante del mar océano, virrey de las tierras que descubra y llevarse un 10% de todo. Un mendigo pidiendo corona. Colón se va derrotado, camino de Francia. Y entonces ocurre algo que cambia el mundo. El tesorero de la corona de Aragón, Luis de Santángel, corre a palacio y sacude a la reina con una frase que ha quedado registrada: «Si este hombre tiene razón y lo deja ir, Castilla perderá la empresa más grande de la historia». Isabel, que estaba aún entre las banderas cristianas recién izadas sobre la Alhambra, duda apenas unas horas. Manda un alguacil a caballo a detenerlo. Lo alcanzan en un puente llamado Pinos, a pocas leguas. Lo devuelven. ¿Empeñó la reina sus joyas para financiar el viaje, como cuenta la leyenda? La historia verdadera es menos romántica y quizá más curiosa. Fue Santángel quien adelantó la mayor parte del dinero, algo más de 1.100.000 maravedíes. Las joyas de Isabel figuraron como garantía del préstamo, no como pago. Pero en el imaginario popular, la imagen ha quedado grabada: una reina desprendiéndose de sus rubíes por una locura oceánica. El 3 de agosto del año 1492, 3 carabelas sueltan amarras en Palos. Ese mismo día, en los mismos muelles, centenares de familias judías embarcan llorando rumbo a cualquier puerto que las acepte. Porque el 31 de marzo, firmado en la Alhambra todavía con olor a incienso de victoria, el decreto había fijado plazo para convertirse o marcharse. Decenas de miles abandonan Sefarad, cargando llaves de casas que no volverán a abrir. Un viajero alemán había escrito años antes que la reina protegía a los judíos, que incluso los suyos murmuraban que su propia madre tenía sangre hebrea. Todo eso se apaga en una firma. ¿Cómo explicar esa contradicción, ese giro de una mujer que en 1477 había jurado amparar a las aljamas contra cualquier ataque? La historia no da respuestas limpias. Solo cuenta que mientras unos zarpaban hacia el exilio, otros zarpaban hacia lo desconocido, y los 2 barcos fueron pagados por la misma reina. El 12 de octubre, antes del amanecer, un vigía de la Pinta grita una palabra: «¡Tierra!». Colón cree haber llegado a Asia. Ha tropezado, en realidad, con un continente que los mapas europeos no contenían. Cuando regresa triunfante en la primavera siguiente, Isabel lo recibe en Barcelona sentada junto a Fernando bajo un palio de brocado. Le presenta indígenas taínos, loros de plumaje chillón, oro, y la reina firma entonces
algo revolucionario para su época. Ordena que los nativos sean considerados súbditos libres, no esclavos. Cuando un capitán le envía desde la Española 500 indios encadenados para venderlos, ella monta en cólera y exige que sean liberados y devueltos. ¿Fue coherente hasta el final? No. La esclavitud africana sí se consolidó bajo su reinado. Pero en ese gesto concreto, adelantado a su tiempo, hay algo que merece quedar dicho. Y entonces, justo cuando parece que todo lo que toca se convierte en imperio, la vida empieza a cobrarle la factura, una por una. El 4 de octubre del año 1497, el príncipe Juan, único hijo varón de la reina, heredero adorado, muere en Salamanca a los 19 años. Fiebre repentina. Algunos murmuran que de excesos amorosos con su joven esposa Margarita. Isabel no llora en público, pero los cronistas cuentan que a partir de ese día ya no volvió a vestirse de colores. Un año después, su primogénita Isabel, casada con el rey de Portugal, muere de parto. El bebé, un niño llamado Miguel de la Paz, que habría unido bajo una sola corona Castilla, Aragón y Portugal, fallece también a los 2 años. 3 golpes en apenas 24 meses, y queda su hija Juana, la tercera. Casada con Felipe el Hermoso, un príncipe flamenco mujeriego y cruel, Juana empieza a derrumbarse por dentro. Celos enfermizos, crisis de llanto, rechazo a comer, noches enteras aullando tras las puertas. La llamarán Juana la Loca. Isabel, ya enferma, comprende con horror que su corona caerá en manos de esa hija rota y de su yerno extranjero. Queda la pequeña Catalina, casada con el heredero de Inglaterra. Con el tiempo se convertirá en Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, aquel que reventaría la unidad de la Iglesia para divorciarse de ella. Pero eso, Isabel no lo verá. En octubre del año 1504, consumida por las fiebres, redacta su testamento en Medina del Campo. Lo escribe con la lucidez afilada de siempre. Pide ser enterrada sin pompa en Granada, envuelta en un hábito franciscano. Ordena revisar los abusos cometidos contra los indios en América. Cede la regencia a Fernando hasta que Juana pueda asumir el trono. El 26 de noviembre, a mediodía, muere. Tiene 53 años. Castilla entera se viste de negro. Fernando, el compañero de 4 décadas, dirá esa misma tarde una frase que todavía conmueve: la mayor pérdida que podía sobrevenirme. Dejó un reino unido, un imperio naciente, una lengua que ya llamaban castellano, y que Nebrija acababa de convertir en la primera gramática de una lengua vulgar europea. Dejó también cenizas, hogueras, exiliados y cadenas. La misma mano firmó los 2 legados. ¿Es posible juzgar a esta mujer con una sola frase? Yo creo que no. Fue grande y fue terrible, igual que su siglo. Y quizá esa, y no otra, sea la medida exacta de los personajes que de verdad cambian la historia. Si os ha gustado esta historia, dadle me gusta, dejad vuestros comentarios y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente video.